¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Cómo emprender sin morir en el intento. Los saluda su anfitrión Darío y el día de hoy nos vuelve a acompañar el licenciado Virgilio. Virgilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos los que nos escuchan. Pues nuevamente aquí haciendo una pequeña grabación para ver qué les podemos aportar. Excelente. Y por el otro lado, hoy nos acompaña el licenciado Otniel González. Otniel, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias por invitarnos y pues aquí listos para representar a la parte desempleada. Perfecto, Ya, excelente. ya adelanté el tema. Más o menos. Bueno, el tema del día de hoy es los posibles o los potenciales errores que toda organización comete y que muchas veces desembocan en aspectos de carácter legal, juicios, incumplimientos, problemas que se llevan muchas veces aquí a las arcas de los abogados. Y para eso me gustaría arrancar con el siguiente punto. Hace un tiempo platicaba con una emprendedora y me comentaba que pues, lejos de disfrutar, de gozar por ahí su proyecto, su emprendimiento, terminó muy estresada porque no leyó las letras chiquitas de los contratos. Y es que muchas veces aquí los abogados me van a poder despejar la duda. ¿Qué es lo que pasa, abogados Virgilio, cuando no leemos las letras pequeñas en un convenio, ya sea de proveernos un insumo, ya sea de prestar nosotros un servicio o otorgar un producto? ¿Qué puede pasar? Cuéntanos. Pues yo creo que para ambas partes en esa cuestión, pues muchas de las veces resulta, eh, bueno, siempre va a salir una perdiendo en esa cuestión, ya sea el patrón o ya sea el trabajador. Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta y leer bien todas las bases que se te mencionan cuando firmas algún contrato como esto de prestación de servicios o cuando firmas un contrato como trabajador. Entonces es muy importante saber tus derechos que tienes como trabajador en materia laboral y pues también como patrón saber hasta dónde puedes también extenderte para dar trabajo a ciertas personas o igual también en ciertas áreas. Ok, correcto. Te fuiste por el lado de materia laboral. Exacto. Muy bien, para iniciar. Pero, ¿qué les parece si lo trabajamos desde los dos lados? Uno desde el punto de vista patronal y otro desde el punto de vista del trabajador. Para eso, pues, ¿qué te parece, Otniel, si tú abordas el tema del trabajador y tú, Virgilio, el tema del patrón? Okay. Partiendo de esa base, Patrón. partiendo de esa base, cuando a muchas veces, y hablo porque he estado de los dos lados, como patrón y como trabajador, o como empleador y como trabajador, no estamos acostumbrados a revisar de manera exhaustiva los contratos y eso trae como consecuencias de ambos lados la omisión de obligaciones. Por ahí tengo un amigo, no es tu cliente, ni tampoco tuyo, que inició una relación de trabajo, todo muy bien, empezó a tener problemas personales dentro de su mismo centro de trabajo y desembocó muy mal. Terminaron ahí rescindiendo la relación. No se hizo conforme a derecho, abogados, cabe señalar. Y creo que muchos de los que nos están viendo y que han sido trabajadores pues se van a identificar. Pero ahí habría que ver los dos lados de la moneda, ¿no? El de este amigo y obviamente el de la parte patronal. Otniel, desde la parte del trabajador, ¿cómo consideras que se debe de tomar esta decisión? ¿Qué recursos crees que puede tener ahí a su alcance? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, lo que hemos podido observar que muchas veces para la parte empleada o en este caso los trabajadores es un momento sumamente complejo donde hay mucha desinformación y muchos momentos de incertidumbre donde muchas veces
una persona al ser despedida no sabe realmente qué hacer, a dónde acudir. Vemos que muchas veces el trabajador, por ejemplo, aquellos trabajadores que trabajan, no sé, en el área de la agricultura para grandes empresas que se dedican a este rubro, buscan trabajo, los despiden en una empresa y buscan un trabajo en una empresa similar. Entonces una vez un cliente me comenta, es que me preocupa ir a reclamar o estar presionando de manera constante porque los patrones entre ellos se comunican y de alguna manera no quiero terminar fichado o etiquetado, lo cual me van a poner una etiqueta de un trabajador problemático, y eso hace que al final del día pues tarden mucho en proceder, en realizar acciones legales para reclamar sus derechos, y el hecho de tardarse pues implica en riesgo el poder reclamarlos, pueden incluso terminar por perderlos, y en ocasiones pues existe esta incertidumbre de que no saben en qué momento ni qué exigir. Claro, correcto. Ahora, por el otro lado, Virgilio, ¿tú cómo ves del lado del patrón, obviamente de su perspectiva, este tipo de conflicto, ¿no? Del término de la relación? Yo creo que, bueno, abordando lo que comenta aquí Otniel, e incluso ya no es muy común eso de las recomendaciones, de cartas de recomendación cuando sales de algún trabajo. Uh-huh. Incluso hay un apartado ya de la ley laboral donde eso puede formar parte de un delito por la parte que te despide o por la parte donde terminas tú tu relación laboral. ¿Por qué? Por la cuestión de darte mal aspecto con algún otro empleo donde tú puedas participar. Ok. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ya no es muy necesario la cuestión de que traigas cartas de recomendación. Yo creo que ya con todo lo que existe ahora en cuestión de tecnología, redes sociales, los currículum ya bien formalizados, uh-huh. Uno como empleador se da la idea de qué tipo de persona eres, cuánto tiempo has durado en tus trabajos anteriores, o sea, tú ya te vas dando una idea de qué tipo de persona va a venir a pedirte trabajo mirando su currículum y las duraciones que ha tenido anteriormente en trabajos, ¿sí? O sea, si tú ves que una persona dices, bueno, duró un mes en ese trabajo, luego de ahí se cambió a otra empresa y duró 3 meses, una persona que dura abajo de un contrato de 6 meses, pues de antemano sabes que no va a ser un buen participante para tu empresa, para tu negocio, para lo que lo vayas a ocupar, ¿sí? Entonces, yo desde el punto de vista patronal y pues que he hecho también en cuestión del área donde estoy, he hecho entrevistas a trabajadores y he checado sus currículum, luego se da uno cuenta qué tipo de trabajador es la persona que estás entrevistando. Entonces, consecuentemente a eso de las cartas de recomendación que antes eran muy exigidas para los nuevos trabajos, yo creo que ahorita ya eso es algo que ya quedó rebasado. Pasado, exactamente. Sí, bueno, ambos tocaron un punto en cuanto a la información. Por tu lado, Otniel, el tema de la desinformación para el trabajador desde el momento en que firma el acuerdo de voluntades, el contrato. Y por el otro lado, Virgilio, el tema de la desinformación al momento, a lo mejor, de extender una carta, una recomendación o un documento subsecuente, ¿no? Sí, que la persona piensa que es sumamente muy importante la carta de recomendación, claro. Pero ya hay otros métodos, sí, ¿no? A través de los cuales se evalúa. Exactamente. Sí. Sin embargo, ahí muchas veces juega ese punto, vuelvo a lo mismo, la desinformación, la falta de información, uh-huh. o la sobreinformación, que al final del día influye en ambos lados, en ambos bandos, y termina en una ruptura a lo mejor problemática, desenfrenada, desorganizada, que bien puede resolverse de una forma amigable. O sea, si bien es cierto y a lo mejor existe algo de fricción, siempre se debe de buscar llegar a un buen término, ¿no? Porque no sabemos cómo podemos trabajar en un futuro con estas mismas personas.
La realidad es que en el tema de las organizaciones, en el tema social, de manera general, pasa esto. A veces nuestro ex trabajador puede influir de manera negativa en algún proyecto futuro con alguna otra organización. Y como lo señalabas hace un rato tú, Otniel, lo que puede pasar es, me das una mala recomendación. Y ahorita que lo dijiste, se me vino a la mente el tema de los jugadores de fútbol, ¿no? Que muchas veces también ahí pasa. Oye, ¿sabes qué? Este jugador es problemático, este jugador me está grillando al equipo. Se vuelve tu contrincante. Exacto, y la carta Sí. de ellos, o sea, termina truncada. Eso me lleva al siguiente planteamiento. ¿En qué momento consideraríamos prudente terminar o finiquitar la relación de trabajo? Me doy a entender un poquito más, soy más específico. Si ya como empleadores o como trabajadores no nos sentimos cómodos, ¿en qué momento consideraríamos oportuno terminar la relación de trabajo? Porque pues, obviamente hay factores que influyen. Ejemplo, a lo mejor es un trabajador que tiene una actividad que es de carácter esencial para poder desarrollar y no puedes correrlo de un día para otro porque pues, te va a romper ahí la estructura y el esquema. Por citar un ejemplo, Otniel. Yo creo que algo muy importante antes de abordar este tema que mencionas, que es vital, es aquellos errores que comete en muchas ocasiones el empresario o el pequeño empresario. Cuando tiene problemas legales de este tipo, hablando de derecho laboral, es cuando acuden a los abogados, buscan ayuda jurídica y ya que tienen el problema. Creo que es muy importante que exista una cultura de prevención. O sea, desde el momento en que se hace el contrato, desde ahí tú ya pones la pauta de en qué momentos puedes despedir al trabajador. Puedes ser muy claro en qué acciones, en qué sanciones puedes proceder. Entonces, muchas veces el pequeño empresario o el empresario abusa de los machotes, ¿no? Contratos muy generales. Sí. Y ahí es donde se presentan los problemas. No todas las empresas tienen las mismas necesidades, ni todos los puestos la misma función o importancia dentro de la empresa. Entonces, querer manejar desde un aspecto muy general el tema de tus contratos te puede generar problemas. Entonces, es muy importante que la ayuda jurídica o el asesoramiento desde que formas tus contratos, que tú ya tengas unos contratos donde sean claros, precisos y que te ayuden a darle la mejor salida a estos problemas, que sea una salida en armonía, que convenga tanto al trabajador como al empresario. Correcto. Entonces yo creo que eso es muy importante y desde el inicio que damos a firmar el contrato es vital que sean claros. Otro tema que veo muchas veces en el empresario y que afecta al trabajador que quería mencionar son estos pequeños periodos de prueba. A veces el empresario abusa de periodos de prueba pensando que pues es la forma más fácil de deshacernos del trabajador. Y es cuando vemos lo que comentaba hace rato el licenciado Virgilio, vemos currículum de 3 meses o de menos de 6 meses, porque muchas veces son derivados de esos periodos de prueba. Y el trabajador, poniéndome desde mi lado, que es la del trabajador, pues no sabe qué hacer porque estaba en periodo de prueba. Pero revisamos y sucede que ya lleva 3 periodos de pruebas en la misma empresa, ¿verdad? 20 periodos de prueba. Sí, entonces, si lo sumamos, pues ya básicamente ya tienen su basificación, ya llevan un año de laborando para la empresa, pero están en periodo de prueba. Yo creo que para hacer una terminación a tu pregunta, Darío, yo creo que no hay un tiempo en especial para terminar la relación de trabajador a patrón. Desgraciadamente cometen muchos errores los patrones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya no quieren a una persona, no terminan las cosas bien, sino están esperando a que cometa un error para luego, órale, en esta, vámonos. Entonces, a perseguirlo. Es malo eso, exactamente. Sí, es una malo. persecución. Una persecución. Sí. Es malo, ¿por qué? Porque ya el trabajador ya no va a agarrar la situación como, bueno, pues ya no me querían o algo, no, sino decir, no, ya la traía contra mí. Claro. Y por eso me corrió. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Y claro, ahorita la mayoría de las empresas, hasta en el gobierno, ya por eso te dan los contratos de 6 meses. Claro. Cada 6 meses. Y se incluso renueva, ¿no? hay empresarios muy vivos y muy avispados.
Sí, incluso yo lo he visto, me ha tocado ver en relación a ayuntamientos, de que cuando firmas tu contrato para entrar a trabajar, automáticamente firmas tu renuncia. Para en cualquier cosa que hagas, ahí está tu renuncia, ¿sabes qué? Mañana no te presentes. Eso es un abuso, ¿sí? Conforme a la ley. Claro. Hacia lo que comentaba Otniel, desgraciadamente también sobre los currículum y todo eso de que hay personas que se avientan de prueba 25 años. Sí, o sea, desgraciadamente la ley laboral te lo permite y no hay tiempo indefinido para que tú puedas decir, oye, nada más pues son 2 meses de prueba. No, o sea, si tú quieres tenerlo 1 año, la puedes tener 1 año de prueba. Claro. Y no, en este caso el empleado no te puede atacar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la misma ley te permite que puedes tenerlo a prueba tiempo indefinido. Ahora, bueno, para apuntalar esta pregunta, entonces, Otniel señala que el tema, un punto a tratar al momento de rescindir la relación de trabajo es establecer los periodos desde el inicio, ¿sí? Por el otro lado, Virgilio señala que no hay un momento idóneo. Realmente interpreto que todo va a depender de cómo se van dando las situaciones, porque en ocasiones tú puedes estar muy a gusto con el trabajador, pero te das cuenta que no te funciona, de un desfalco, de un fraude, de un abuso de confianza, o sea, ya situaciones que ya van apuntando ya no nada más a un tema de carácter contractual, sino ya un tema que va a desembocar en una vía penal, exactamente. O a lo mejor te hace quedar mal con un cliente, algún incumplimiento de contrato, lo cual me lleva un poquito a inclinarme a otros puntos. Creo que uno de los momentos entre los cuales se debe ya de valorar terminar abruptamente la relación de trabajo es precisamente ¿no? ¿Qué pasa cuando por un mal manejo, por un mal manejo de tu contador, por un mal manejo de tu administrador, vienen problemas administrativos, sí. Y de ahí financieros, y de ahí pues, lo que dijimos, lo que acabo de señalar, ¿no? Delitos de carácter penal, alguna omisión que desemboque en una obligación civil. Y esto nos trae como consecuencia pues mermas, ¿no? Mermas que si hubiéramos observado, por ejemplo, un cliente llegó a la consultoría y nos hizo del conocimiento que tuvo un problema con su contador precisamente porque omitió realizar ciertos ejercicios de carácter contable y fiscal y trajo como consecuencia un problema con Hacienda y Crédito Público y con algunos proveedores por faltante de dinero. Decidió proceder legalmente, pero no se dio cuenta de la amplitud de facultades que tenía su contador. Los y contratos. Resultó que el contador se hizo una con su abogado y se hizo un problema y ellos salieron limpios y el único Entonces, fue el ahí daño. al final del día, pues la asesoría legal va a ser muy complicada, ¿no? Porque se da en el momento final, en el momento que ya se presenta el problema. En cambio, si existe una cultura y una buena estructura administrativa y legal desde el inicio, pues nos va a permitir incluso estar preparado para despidos, tener contemplado lo que nos va a costar realizar un despido. Incluso el patrón y va a haber necesidad de que él se mezcle en esa cuestión. Y va a poder realizar el despido en el momento que sea oportuno, no va a tener que hacer una persecución. Y no directamente él como no va a tener que esperar personal a que sea otra situación. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, un mal despido, ¿qué representa o qué problemas representa para el patrón, para el empresario? Incluso lo que comentaba Virgilio hace rato, no es un tema aislado. Dependencias de gobierno, está demostrado que tampoco saben hacer despidos. Claro. Hasta ellos que llevan años viviendo y realizando este proceso, no lo saben hacer o no quieren saber hacerlo. O más bien el problema es que como cambian las administraciones con los gobiernícolas, diría Salinas. Entonces, un mal despido, ¿qué le representa al patrón? ¿Qué está en riesgo un mal despido? Te puedo dar mi punto de vista desde el área de la administración, pero le doy su lugar aquí a Virgilio. Virgilio, legalmente. No, pues legalmente, o sea, desde un pleito personal te puede comenzar hasta
lo peor en los tribunales. Como les comentaba hace rato, desgraciadamente los patrones tienen la mala costumbre de que cuando ya no quieren a una persona, nomás están esperando a que cometa un error y luego vámonos. O sea, incluso hasta me ha tocado a mí la experiencia de ver que hasta les echan de más un delito, que robó, que eso, que el otro. Entonces, como dices tú, todo eso está en la cuestión de la base desde el principio de tu negocio, de tu empresa, lo que vayas a constituir, de que tus contratos de trabajo vayan siempre conforme va avanzando tu empresa, porque vas a tener que utilizar trabajadores de confianza, obreros, o sea, depende de tu empresa, vas a tener que tener diferentes contratos. Entonces, ahora sí que definitivamente cualquier despido de que no sea la ocasión de despedirlo o algo, puede traer la consecuencia tanto laboral, civil, hasta personal. O sea, hasta personal puede llegar a ser. Desde el inicio. ¿Cómo le tengo que informar al trabajador? Yo creo que depende también de qué tipo de empresa tengas, porque acuérdate que hay empresas que ya tienen áreas, que el de recursos humanos, que el encargado de eso, entonces, ¿cómo se le tiene que dar a conocer? Supongamos una microempresa que el patrón tiene directamente conecte con el trabajador. Ahora sí que la forma que yo he recomendado a los patrones, en este tipo de, no conflictos, sino de llegar a una terminación bien, es platicar con él. O sea, ¿sabes qué? Mira, pues ya no se puede, te tengo un buen finiquito. Todo va a lo que le vas a dar al último en cuestión de dinero. O sea, darle una buena opción de dinero económica para que el trabajador al momento de ser desempleado pues no se sienta, pues también que diga, no, pues me va a joder esto, ¿sí me entiendes? O claro, sea, y todo debe de ir obviamente por escrito y debe de llegar ante una dependencia, la dependencia aquí, adecuada, mira, ¿no? Sí, exactamente. No se hace en lo corto. Nosotros como abogados la opción... Por escrito, se lo Sí. tiene que dar por Sí, escrito. todo por exactamente. escrito, ¿no? Pero Exacto. uno como abogado, lo más recomendable es eso. O sea, ¿sabes qué? Mira, pues llámalo, le corresponde tanto. No te quieras pasar de vivo tampoco tú como patrón. O sea, pues dale lo que más o menos le corresponde y vas a ver que él no se va a sentir... A eso quería llegar precisamente. No se va a que se sentir le tiene que informar ofendido ni por nada. escrito al trabajador, Claro. porque es no, sí. en las pequeñas empresas es uno de los errores principales. Es de palabra. Ujú. Se da en lo Entonces, económico. No está en claridad el momento en que se realiza el despido y eso al patrón le va a representar Un riesgo un económico. riesgo. No, y Ahora, claro, Que nos vamos por el lado de salarios, por ejemplo, salarios si- caídos. Y pues si es por ahí- escrito, por Claro. ejemplo, los patrones se pueden auxiliar hasta del síndico, que es la autoridad más cercana, Claro, que pueda dependiendo dar del fe, lugar en el que estás. que pueda dar fe en relación a donde tú tienes tu negocio y la terminación con él. El área, ¿no? El Entonces, patrón, recursos Sí, humanos, pero, el jurídico ajá. de la empresa es el que debe... Sí, pero realizar o sea, su trabajo. él está hablando de una institución oficial, o sea, pero todo va a depender del lugar en el que te encuentres. Ahora, yo administrativamente te puedo decir que sí influye. Sí influye, porque el hecho de que tú quites un trabajador como este cliente que llegó con ese tema de su contador, pues ahora sí que su asesor contable era quien manejaba prácticamente todo el tema financiero. Por ser una empresa de carácter mediano, no tenía más que un auxiliar contable. Entonces sí estamos hablando de que el hecho de que lo removiera de golpe lo iba a meter en un problema garrafal, y el hecho también de que lo señalara obviamente iba a generar un problema mayor. Entonces creo que operativamente es importante tener un buen tacto y un buen timing y tener ahora sí el know-how de cómo hacerlo, el saber cómo, para poder realizarlo de una manera que te afecte en la menor cantidad posible en cuanto a la operación de tu empresa. Pero bueno, creo que este tema da para mucho más. Creo que Exacto. deberíamos de valorar, hay que valorar Yo creo y que realizar una estaría- segunda parte para poder ahondar ya un poquito más
en los otros aspectos. Yo creo que estaría interesante dividirlo, ¿no? En el tipo de empresa, de trabajo. Claro que sí. Sí, dar más temas y dar para tips, enfocarnos. tanto, o no tips, sino dar información tanto a patrones como a trabajadores también. Perfecto, me parece muy bien y los comprometo aquí a ambas partes para poder iniciar y darle continuidad en una próxima colaboración. Si no me despides, aquí estaremos. Exactamente, no estás despedido, pero no estás contratado. Bueno, sin más por el momento nos despedimos. Me da mucho gusto tenerte aquí, Otniel, dándonos tu punto de vista desde tu óptica, desde tu materia. Y obviamente el licenciado Virgilio aquí en nuestra compañía eterna. Recuerden, ¿cómo dices, licenciado? Recuerden que este podcast es representado por Colin y Córdoba Consultoría. Excelente, me parece muy bien. Así que ya saben, si tienen algún tema aquí de carácter legal, con los abogados. Adelante, estamos a sus órdenes. Y estamos pendientes para una segunda parte. Nos vemos. Saludos, hasta luego. Este podcast es presentado por Colin y Córdoba Consultoría. Si tienes una empresa o estás empezando una, apóyate con nosotros. Te ayudamos a crecer y lograr tus objetivos empresariales.